Manaya Mashikuna, Sumagna Paiguta Charipaichi. Me encuentro con uno de nuestros compañeros que se encuentra al frente de las iniciativas que se encuentran haciendo los quichuatabalos. Si bien nosotros mencionamos que los quichuatabalos han logrado mantener una gran actividad en cuanto a lo que se refiere el crecimiento económico de Ecuador, más bien de Otavalo específicamente, de acuerdo a las divisas que se ha logrado mandar. Entonces también hay muchas actividades para mantener nuestras culturas y una de esas es este evento que hicieron sobre las empanadas, las coladas moradas. Y César, más o menos, ¿por qué hicieron estos eventos? Hola Pacha, gracias por el espacio. Bueno, primeramente gracias por venir a la actividad. Caminemos un poco, veamos. Estamos compartiendo aquí con la... Porque las personas lo que más van a querer ver es a las personas que se encuentran comiendo aquí en las empanaditas, los quichotabalos aquí, residentes en Estados Unidos, en Queens. Sí, pues hemos decidido aquí un poquito de la comunidad, organizar una actividad de comidas, sequito de menudo. Es algo no tradicional, pero es algo que comemos normalmente en Otavalo y estamos dando a conocer aquí a nuestros paisanitos también, con la finalidad de sacar un poco de fonditos para lo que es el Inti Raymi, nuestra celebración milenaria en junio 20. Bueno, también darte la noticia que estaremos contando también para ese evento que sería junio 19, 20 y 21. Entonces, con esa finalidad, hoy día pues hicimos la actividad. Estamos realizando varias también y las que vendrán. Hay que tomar en cuenta de que los fondos, nosotros, o sea, ustedes están generando los fondos o hay alguien que les ayuda, porque siempre veo la típica y personalmente lo digo, el consulado ecuatoriano siempre se presentan las fotografías, pero hasta ahorita no nos ha brindado ningún apoyo. Hay que hablarlo claramente. El año pasado tratamos como de abrir puertas y bueno, todavía por falta de tiempo todavía no se ha dado, pero esperamos que este año sea un poco diferente y podamos tener las puertas abiertas de varias, se podría decir, tanto consulados o algunas empresas que también nos puedan echar la mano, todo para sumarse con el aporte de sacar adelante el evento, lo que es. Más o menos, ¿cuántos podría decir que se encuentra en Queens, más o menos? Bueno, de acuerdo al Inti Raymi que se hizo el año anterior, ya que hubo una gran cantidad de personas. Bueno, el año pasado pues, contamos con unas 40 familias que nos estuvieron apoyando también, pero este año, como ha habido masas también migratorias, vemos que hay, puedo decir que sí hay como unas 60 o unas 70 familias ya aquí en Nueva York. Entonces, de eso se trata, de que podamos unificarnos, de que podamos compartir todos como pueblo quichotavalo, y eso se trata, de compartir con ellos también. Mashi, más que nada porque usted tiene su familia, sus hijos, ha tratado de mantener esta cultura en sus hijos. Pues sí, más que todo a ellos les gustan las actividades del deporte, de lo que es la yauma, les llama mucho la atención, y la vestimenta. Entonces, justamente en eso se trata, ¿no? Que en el Inti Raymi podamos rescatar eso. Y a nuestros hijos les gusta cada año, ya saben, oh, ya viene la celebración del Inti Raymi y se ponen contentos. Y bueno, igual vamos a seguir conversando. ¿Sí? Gracias, Pachi. Aquí. Sí, no. Tengo compachis ahí que pueden dialogar con los machos. Bienvenidos. Gracias. A ver, vamos a ver. Pregúntales nomás a todos los machos. Oye. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en vivo, nosotros transmitiendo desde el colectivo Buñuel. ¿Qué opinas de las iniciativas de hacer estos eventos para poder recaudar fondos? Para poder realizar de esta manera Sí, siempre hemos mencionado igual que se ha pedido ayuda a diferentes organizaciones, incluso el consulado, pero no se ha visto las luces. Sí, la verdad. Sí, y eso hay que tomarlo muy en cuenta y decir a la comunidad. Mashi, algunas palabras de que quiera comunicar. Nos están viendo aproximadamente en Ecuador. Bueno, estamos aquí, tratamos de apoyar y tratamos de mantener nuestra cultura. Estamos tratando de que eso no se acabe y no se apague. Estamos lejos de nuestra casa, nuestra yacta, entonces tenemos oportunidad de reunirnos y poder hacer algo con el Inti Raymi.
Sí. Muchas gracias. Vamos a ver todas las personas que se encuentran aquí conectadas también. ¿Y qué tal les ha parecido la empanada? Vamos un poco a la cocina. Muchas gracias, hasta luego. Voy a ir un poco a la cocina para que ustedes vean las poladitas moradas y las personas que también están cocinando aquí en Queens. Así que vamos poco a poco. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Buenas, ¿cómo están? Más personas que vienen tomando Sí, sí, nomás. Sí, aquí hay más compatriotas también. De Caixa. Y bueno, nos encontramos aquí con Abito Díaz también, guitarrista del grupo Caixa. Hola, buenas noches. ¿Quiere mandar un saludo en quichua? Claro, quichua y Runachimipi para la chunchi. claro, runachimipi. Sekas paka. Ñuka kami Abi Díaz. Pikin una más algo de cachan nacho. Acá ya está con mando. Conoce todo. Asha gusta. Sina participando así chikaipi. Asha ya me digo kundawa. Asha kumba kundawa también negocio máquina con nosotros. Y pague mis para ninch nacho cada uno somos nata y ojalá somos para alikan chino. Soy a la concha que maki pascaya y una ta chinga. Si necesita saluda pan lo candidato de tapi euro proyecto con tapi. Todo lado algo cascamos ya se ya. Sina que es para ser un pangichi, soy a la concha y te gusta más la concha hasta vangar en calle. Intizai miska esta gota nyopa mapangap saya igual sin naik kerja sekarang kita suka kayak pisian revanche nacho sama pangichi. ¿Qué comida nomás hay? Ahorita la comida lo que tenemos es la colada morada, tenemos aquí la evidencia, hemos hecho, bueno, en realidad yo no estoy al tanto, pero las señoras que están encargadas para esto hicieron, entonces ya he probado y he comido también. Ya me acabé también. Ya me acabé. Así es. Entonces hay empanadas, hay colada morada y no es la primera iniciativa que están haciendo, sino que ya es la segunda. Sí, la segunda. ¿Cuál es la anterior iniciativa que habían hecho? La anterior hicimos, todos creo que conocemos esto como Casa 81. Y creo que les fue bastante bien, porque no son comidas que hay aquí en Estados Unidos, porque la mayoría, creo que hay solamente las frituras, el pollo asado, pero comida ecuatoriana típica al alcance del bolsillo de todas las personas, creo que solamente los está dando los tabales también. Así es. Estamos aprendiendo y también enseñando un poco de todo. La comida autóctona de nuestra tierra, pues, convidando a todos que vengan para que... ¿Cuántas personas ya más o menos han llegado? Ya han llegado ahorita como unas 45 a 50 personas. 50 personas. ¿Esperan que vengan más personas? Esperamos más, ahora lleguen más. ¿El siguiente plato típico cuál va a ser? El siguiente plato típico también va a ser el plato 81. Se han apuntado la mayoría de personas. La mayoría de personas han dicho que quieren probar, que quieren seguir probando. Entonces, vamos a hacer el día lunes. Desde el siguiente lunes que viene, vamos a hacer el plato 81 y también la rifa. ¿Y las personas del exterior también pueden comprarlo a nivel mundial, se puede decir? Personas de España, personas de Bolivia. No, porque sería local, ¿no? Porque vamos a hacer como Pero mediano. muchas personas pueden querer el apoyo también. Digamos, y ya hay personas que se encuentran desde lejos que pueden hacer apoyos. Claro, si desea, pues un apoyo no está de más. Sí, sería muy importante que las personas apoyen a los quichutabalos porque se quiere hacer el Inti Raimi y no hay apoyo de las organizaciones aquí en Estados Unidos, así que se trata de buscar por recaudación de fondos por su propia cuenta. Así es. Entonces nosotros no somos una organización, nosotros nos hemos juntado con un poco de amigos que están acá en Nueva York y pues hasta la fiesta por nos gusta, hemos nacido con el design en los pies, en las manos, nos gusta y vivimos de eso, nuestra artesanía, lo que hacemos a mano, entonces queremos llevarlo sobre todo cada año mejor, se podría hacer mejor cada año.
a ver aquí la comida que ya está aquí. No me grabes. Y a las personas que están aquí, por favor, saluden. ¿Cómo están? ¿Quieren hablar, decirnos algunas palabras de aquí? Saludos a las personas desde Queens para Otavalo. Y no, para el resto del mundo también. Bueno, hola, saludos a todas las personas que nos están viendo. Les esperamos aquí en la comida, en la comidita de, ¿cómo es? Arrocito con menudo que estamos ofreciendo aquí en la casita de un machi otavaleño. Espero que vengan. La dirección está ahí en la página de Inti Raymi en New York. Ahí está la dirección. Vengan, les guste. Es un plato bien sabroso, exquisito. Hay todavía, ¿cómo es? Todavía creo que tenemos todavía unos pocos platos. Así que todavía están a tiempo para que vengan y les gusten de este manjar de Ecuador, de Otavalo. Maggie quiere darnos algunas palabras. O saludos a su familia. Familia, está toda mi familia aquí. Abuelitos. Saludos a todos, a toda la gente que la comunidad misma, que estamos aquí en Nueva York. Por favor, todavía se acerquen, tenemos todavía algunos perritos y que está muy rico y que vengan y nos colaboren. Y bueno, muchas gracias por las palabras. Y eso es lo que se está haciendo. Se mantiene la cultura, se mantienen las costumbres y tradiciones. Igual tratando de adaptarse aquí en el nuevo sistema de Estados Unidos. Y como les mencionaba, la población quichua otavalo se ha considerado uno de los grandes entes en cuanto al crecimiento económico de la ciudad de Otavalo. Así que sí sería importante también que haya un apoyo para ellos a nivel internacional. Saludemos aquí a las personas que nos han dejado algunos comentarios. Joffre Cachipuendo dice saludos desde Quito a los compatriotas. Yupaychani Mashi. Ángelo Motors Ortega dice amiga, buenas noches. Serán tan amables de explicar todas las preguntas de las consultas, ya que no saben por cuál votar. De hecho, ya subimos la pregunta 1, la 2, la 3. En nuestro perfil se encuentra, así que personalmente votaría por el no, porque todas las preguntas están en la Constitución. Lo importante sería ya llevarlos a cabo. Dice Rodolfo Aldrián, dice, pero que se vea comer, doctora, un buen plato. Claro, vamos a pedir una coladita y una empanadita. Me despido, compañeritos. No voy a terminar todavía. Va a estar grabando. Me voy a la Despedido. cocina. ¿Y cuánto cuesta un platito? De colada y una empanada. Y una empanadita ya se acabaron. Y con un vasito de $5 la colada. me vende un litro. Claro. Por ser sí se puede anotar. Así que los pagos por ser Tenemos un igual. platito más y 5 para afuera. Una morada y uno. Sí, a mí son vale. ¿Cuánto de? Solo dos. No, son 5. Voy a ir. Sí, sí, sí. Yo también quiero. Eso, que vean cómo es la preparación. De hecho, quiero ver cómo se la van a hacer. Ay, ya. Ahora tiene que estar decidido, ¿no? Así Ay, ya. No, sí está trabajando. No se puede estar con la cosa. Aguanta todo el tiempo. Gracias, dice, para ponerse a naco. La copa digo se toma la copa. Oh, camisa ahí ya. Guapa. Nada de guapa. Aquí ya. Otro más. Está guapa, mira. Pero yo ya tengo bastante. Sí, sí, sabes que más. ¿Cuándo empieza a nevar? Creo que estaba quemando. Churán, dice. Febrero más. Papá, 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 papá,
Papa Hawaii, no puede regalar una Sí, bueno, empezamos con Ahí sí. ¿Por qué no? Eso es original. claro, nada, no. Para ver. Aquí quieres saludar a la cámara. Tengo que saludar. Por aquí pasa todo. Sí, por acá. Ah, por atrás. No vamos a pasar por ahí. Por acá. Ya, uno. Oye, Ya está uno. ah, ya. Dice, de saludando a Sarita, dice, ¿dónde está que no le veo? Allá Purica, afuera Purica está la- Chimuel, dice. Allá están las gringuitas. Oh, y ya le voy a decir. Ya justo mi chula. Purica Chimuel dice, saludos a Sarita. Ya le vamos a mandar los saludos. Sí, aguacate, caballero Nacho de Comarico. Dice Esteban Burga, dice Mashi Alituta. Alexander Cando dice desde Union City, New Jersey, les envío saludos cordiales y abrazos recontra cálidos y fraternos junto a un Dios le pague por recibirme con mis compañeros de trabajo y tuvimos el privilegio Ahí pidió dos aquí para el de servirnos su deliciosa comida y colada morada hasta el de una repitushka. pidieron unos 5 Traje para mi familia. Cuenten con mi incondicional apoyo. Soy la Cando Onofa y familia. Yo Pecheni Mashi por las palabras y por el apoyo que se brinda aquí a los quichos rurales. Así que esta es la primera colada morada que voy a A ver, probar. sí, chapas. Eso. A mover la colita. ¿Dónde están los demás? Faltan Kimsa. Kimsa faltan. Diego. ¿Cuánto está el platito de menudo? 15. A 15 precios. Si las personas quieren pedir, ¿para cuántos platos todavía faltará? Son seis platos vacíos. ¿Cuántos? Tenemos todavía suficiente para los 30 también. Sí, o para unas 30. Sí, si las personas quieren apoyar, pueden todavía hacer sus pedidos de los platitos de menudo. Necesito dos más. Dos más. Con el Con conjunto. su respectivo ají. Hay el ajicito, el aguacate, la ensalada. Aquí va uno Para la más. colada. Las empanadas se acabaron. Sí. Coladera. A ver, no está. Bueno, está así. Sí, a Para coladera. 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 Ya, compadre. Es que chequea para maquillar malia. De no pasar daña. Iya punya saya. Yang lain mata selusta cari. Ya. Ya kuna selusta kuna itu selusta kuna. Nyo kaza mi de chanki de rogo nasishka. Manchana y tremendo. Sí, tengo. Me faltan tres. A tres afuera, más tres papás. A ver, faltan seis, falta uno más. Tres afuera ni. Uno más. Uno más. ¿Usted también quiere o no? ¿Usted también quiere? Sí, Ya. uno. Entonces, uno más también acá. Uno más. No, usted, pero todavía hay. Todavía ahí.
No, a platos queda todavía. Sí. Ari. Sí. Ahora está picando la madre. Y ahora trae más. Ari, ¿cómo se hace la colada morada? ¿Cuáles son los ingredientes principales? Ayúdame a Yo me ver. pregunto, ¿Cuáles son los ingredientes principales? ¿Puede acercarse un poquito para que nos explique? Somos un poco carichinas de aquí. Puede maquillarle. Primero le delinean, por favor. no necesita maquillaje. Lo cierto. Sí, a mí no me Pues esos ingredientes que toca poner, ¿no? Entonces tiene frutas, ahí va acompañado de ingredientes que son la canela, el distingo, anís, y así. O sea, primero se pone los que dan aroma, ¿no es cierto? Claro, Y en fruta, ¿qué frutas nomás hay? mora, babaco, frutilla, viene el babaco, la frutilla, más, hay muchas cosas que vienen. ¿Quién le enseñó a cocinar? A mi abuelita, a mi mamá, Pero en Ecuador, en Ecuador. ¿cuántos años ya más o menos llevan? Ay, te digo que apenas van a ser 2 años. Pero, entonces, pero ya usted sabe específicamente cómo se hace la colada morada. Sí, eso sí. Ay, qué bueno. Pero sí se ha podido encontrar todos los productos de Uno más Yo alto. creo que con el aumento de las tiendas ecuatorianas, tamaño Bueno, yo cuando hago, como es así en Ecuador, hacía acompañado ponía la mora, manzana, guayaba. Yo quiero Me comer. gusta a mí. Esa colada es bastante Mamá, deliciosa. María Pascas. Entonces usted estuvo al frente de la colada Yo del no día de falta hoy. eso. Está muy buena, está muy buena. De hecho, nos hace recordar a la tierra, a Otavalo. Sí. Bueno, que me gusta. Quiere mandar saludos a... Mamá. Ah, ella por María, ya vamos a poner. Pásamelo. Quisiera dar un saludo. Acá dice. Ya te ponemos. Entonces, aquí Uno me falta. los saludos de las personas para que un saludo para Otavalo, para los compañeros allá en las diferentes comunidades, áreas urbanas y rurales. No se olviden de dejarnos también un like y compartir. Y ya provoca también el platito de comida. Todo está preparado con amor. Ah, usted también estuvo en el anterior del cargo No, 31. Pero se va a repetir, ¿verdad? Parece que sí. Porque el anterior sí probé, sí, que tuve la oportunidad de probar. Estaba muy bueno. Estábamos en una feria que no pudimos estar. ¿Usted ya ha sentido el frío de acá de Ya pasé en otro año. y no le ha extrañado la nevada? Porque hasta el día de hoy no ha nevado. Sí, para nada. Otro año sí. Pero usted prefiere el calor o el frío. Ay, sí, el calor. Veamos si hay algún comentario más y si no, para ya terminar. Este es nuestro platito. Aquí está. Arroz, menú. Aguacate, ensalada y papitas. Así que si todavía están a tiempo, todavía queda platos. Si quieren
sus platitos, así que yo Paichani Machicuna y nos vemos hasta. ¿Quieres despedirse, compadre? Sí, sí. Sí, todos aquí Bueno, nos vamos. no tuve tiempo de despedirme. Con Salga la amigos en el Ecuador, en todas partes del mundo. Para decirle adiós. Sí. Quiero mandarles saludos, de que la pasemos muy bien y nos vemos muy pronto, tal vez el día lunes. Hasta luego, chao, chao. Y en Quichua. Kayakama mashikuna, saludando y cuidar el panguich, tu cuisacuna. Cortingo para tu pares. Chamo Panguichi Machicuna. ¿Quieres dar un saludo de despedida? Chao, chao.